Y es que precisamente este viernes finalizó la capilla ardiente del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, donde después de 3 días abierta, más de 250.000 feligreses se despidieron del pontífice. Los organismos de seguridad ya tienen todo listo para la gran movilización del cortejo fúnebre que se llevará a cabo hasta la casa Santa María la Mayor, precisamente este sábado. Una vez concluida la capilla ardiente, los fieles dejaron de desfilar ante el ataúd del Papa Francisco y se quedaron únicamente religiosos y personal del Vaticano en el interior de la Basílica de San Pedro. Los trabajadores retiraron las sillas dispuestas junto al féretro, reservadas para los colaboradores cercanos del Papa argentino y diversas autoridades, así como las vallas que delimitaban la nave central, por donde durante 3 días miles de personas hicieron fila para dar su último adiós al Santo Padre. Posteriormente siguió la ceremonia de cierre del féretro, un rito solemne que antecede al funeral programado para este sábado, al que se espera asistan más de 200.000 personas, entre ellas más de 130 delegaciones diplomáticas, donde participarán mandatarios como Donald Trump, Javier Milei y Volodymyr Zelensky, además de 10 representantes de la monarquía. Los organismos de seguridad intensifican las labores no solo para el resguardo del féretro y el cortejo fúnebre que recorrerá 6 kilómetros por las calles de Roma hasta la Basílica de Santa María la Mayor, sino también ante la llegada de delegaciones gubernamentales y representantes religiosos. Según las autoridades de la Santa Sede, en estos 3 días, más de 250.000 personas acudieron al Vaticano para rendirle el homenaje al Papa de todos, Francisco. Y para entender el desafío al que se enfrenta la Iglesia durante las próximas semanas, presentamos a nuestro siguiente invitado, un invitado de lujo, Daniel Álvarez, profesor de estudios religiosos de la Universidad Internacional de Florida. Profesor, muchísimas gracias por esta conexión. Profesor, lo que ha representado como huella profunda en la historia contemporánea la presencia del pontificado del Papa Francisco y a lo que se enfrenta este próximo cónclave ante la integración de diversas culturas que van a estar allí presentes y que, bueno, esperemos que decidan muy pronto quién va a ser el próximo sucesor del Papa Francisco. Bienvenido, por favor. Gracias por invitarme. Es indiscutible que el Papa Francisco ha sido una figura transformadora. Es decir, yo no conozco un papa que ha tenido la resonancia, ¿no? Que ha tenido este papa y el impacto que ha tenido este papa en la historia de la Iglesia. Creo que Juan XXIII, ¿no? Que es el que inaugura el Concilio Vaticano II, que por cierto es el gran concilio que empieza la revolución que yo creo que Francisco estaba llevando a cabo sus últimas conclusiones, que es una apertura al mundo, una apertura a los pobres, a los inmigrantes, a las personas abandonadas por el primer mundo. Es decir, personas que han sido excluidas, sean gays, sean divorciadas, mujeres se han vuelto a casar, parejas que se han divorciado, vuelto a casar, hasta mujeres que han tenido aborto. Es decir, esta es una revolución que caracterizada por la palabra que él usó siempre, una teología de inclusión. Este Papa se destaca por luchar contra abusos, contra los más vulnerables y también abuso con aquellos que han sido excluidos por el dogma y la teología de la Iglesia por siglos. Así que en ese sentido es sumamente revolucionario, pero también al mismo tiempo sumamente controversial. Hablemos de eso porque esta moneda tiene como todas dos caras. Una que es recibida con gran expectativa y con mucha satisfacción ante quienes vieron cada uno de los pasos y los avances hacia esos progresos en materia de reivindicación de libertades civiles. Sin embargo, para sectores conservadores, profesor, esto fue bastante incómodo, ¿no? Incómodo hasta el punto que no recuerdo, tengo que remontarme, es que, vaya, es casi insólito, de que cardenales y obispos abiertamente critiquen a un papa y le llamen hereje, le diga que esté llevando la iglesia a la apostasía, a la perdición, que es un papa comunista, que es un papa woke, es decir, todo tipo de términos ofensivos no se han lanzado contra este papa, no por personas solamente
que lo critican de un punto de vista de afuera, ¿no? Políticos, figuras políticas como el presidente Trump, que lo ha criticado fuertemente, y otros más. Pero son gente de adentro, son católicos que son parte de la misma estructura de la iglesia. Estamos hablando de cardenales, estamos hablando de obispos, estamos hablando de sacerdotes. Nunca en la historia recuerdo que eso pasó. Sí, había críticas de papas, pero era todo en privado, ¿no? A voz baja. Ahora no, es que en este momento la iglesia está en un aborde, yo diría, de una cisma, ¿no? De una guerra civil interna, porque los conservadores, los tradicionalistas, creen que este papa está llevando a la iglesia, como ya dije, a la perdición y hay que rescatar la iglesia. Fíjate, en los términos de los conservadores, tenemos que salvar la iglesia, el alma de la iglesia, que este papa está poniendo en peligro y aquellos que le siguen van a seguir con un programa que va a destruir la iglesia. Así que la pugna que va a haber aquí dentro del cónclave, te digo, va a ser feroz, ¿no? El conflicto. Vamos a ver cómo salen de ahí, de esta cónclave. Profesor, sin duda y por fortuna, en la iglesia y sobre todo en una ceremonia tan respetada como el cónclave por siglos, por fortuna los platos o la ropa sucia se lavará a puerta cerrada. ¿Qué se puede inferir ante la presencia de una diversidad tan abierta dentro de las culturas que, por la presencia de los obispos allí presentes, van a tener que tomar una decisión si continuar con los pasos que hasta los momentos, durante 12 años, llevó el Papa Francisco a minorar un poco estos avances hacia la integración o retroceder? Para algunos puede ser esto quizás una opción. Para los que siguen la línea del Papa, ¿no? Un Tagle, Enrique Tagle, un de la Filipina o un cardenal Zuppi, yo creo que retroceder no es una opción para ellos, ¿no? Pero al mismo tiempo, para los tradicionalistas, estamos hablando Raymond Burke de aquí de los Estados Unidos o un Pedro Erdo de Hungría. Es decir, continuar con la línea de Francisco tampoco es una opción. Por eso he usado la palabra una guerra civil. Yo creo que en este momento la mejor cosa que le puede pasar a la iglesia, ¿no? Es decir, mira, no vamos a estar de acuerdo, las diferencias son muy profundas, vamos entonces a hacer una tregua, ¿no? Por el momento, vamos a descansar, vamos a apaciguar las aguas y vamos a elegir un candidato que se lleva bien tanto con los tradicionalistas conservadores como con los liberales progresistas de la línea de Francisco. Y me parece a mí que ese sería el camino indicado, porque si no, si esta lucha continúa, se va a desbordar de la cónclave a toda la iglesia. Y lo que no queremos ver aquí, muchos católicos no quieren ver aquí, es lo que llamamos la cisma, no una división como la que ocurrió hace 500 años. Irónicamente, estamos hablando de 500 años de la Reforma Protestante, que divide tajantemente la iglesia entre el ala protestante y el ala católica romana. Yo creo que ellos no quieren llegar ahí, pero hay muchos que dicen que sí estamos dispuestos a llegar ahí porque no podemos comprometer el dogma, y otros dicen, si hay que llegar ahí, vamos a llegar porque la iglesia no puede echar para atrás. Hay que ir de Vaticano II adelante, no de Vaticano II para atrás. Profesor, y ahora orientar hacia qué tipo de continente, como otorgarle quizás esa presencia al próximo papado. Se habla mucho de que Asia, quizás por la gran cantidad de una comunidad cristiana que ha tomado mucha más fuerza o mucho más campo en ese continente, ¿puede orientarse allí la preferencia? Bueno, ya te mencioné por nombre a Tagle, ¿no? El cardenal de Manila, la Filipina, pero es un hombre que sigue la línea aperturista del Papa. Él ve favorablemente la inclusión de LGTBQ, la comunidad gay, la comunidad homosexual, ve como bien la apertura a los divorciados. Estamos hablando, este Papa dio permiso de bendecir, no formalmente, pero sí bendecir las uniones homosexuales. Estamos hablando de Francisco. Estamos hablando le da discreción a sacerdotes a darle confesión a mujeres divorciadas, hombres divorciados y mujeres que han tenido aborto, que es un pecado mortal para la iglesia y para Francisco también. No es que Francisco quiera retirarse de la doctrina moral de la iglesia, pero él dice que el dogma y la doctrina no se puede usar como arma para excluir. Hay perdón, y el perdón para Francisco significaba recibir e incluir otra vez al seno de la iglesia a aquellos que habían sido excluidos. Pero los tradicionalistas no lo van así. Para Francisco, Jesús dice en los evangelios de Marco, el hombre no se hizo para ser esclavo de la religión, el evangelio de Marco, la religión se hizo para servir al ser humano.
Yo creo que Francisco estaba en esa línea. El dogma es central, pero no es inmutable. Cuando el dogma se convierte en arma que pone en peligro a la humanidad, que perjudica a la humanidad, hay que cambiarlo si es necesario. Los tradicionalistas dicen no hay cambio, el dogma es inmutable y hay que seguirlo al pie de la letra. Yo oigo a Francisco decir desde su tumba, la letra mata, pero el espíritu da vida. Y ahí está la diferencia entre ambos partidos. Uno quiere seguir la letra estrictamente y Francisco y su gente quieren seguir el espíritu de amor de Jesucristo. Profesor, hablando de dogma, hablando de doctrina, ¿qué tan monolítico representa en la actualidad que nos encontramos estas dos condiciones? Y tomando en cuenta ese vasto conocimiento, porque valga la pena mencionar al profesor Daniel Álvarez, lo conozco desde hace bastante tiempo y siempre lo escucho en discusiones muy notorias en la radio, en la que siempre aprendo con la conversación. Profesor, ¿qué tanto puede soportar la fuerza monolítica del dogma de la Iglesia, de la doctrina de la Iglesia, ante el avance que lleva el mundo y ante los conflictos que atraviesa la humanidad? Sí, acuérdate bien, ese fue el punto. Por eso empecé con Vaticano II. Y gracias por tus palabras. Te lo agradezco enormemente. Un hombre ya que tengo 72 años y estoy casi a punto del retiro. Muy amable tus palabras. Pero regresando al tema, Vaticano II abre las puertas, ¿no? De una manera tan sorprendente. Cuando estamos hablando de los protestantes, que antes éramos despreciados, ¿no? Y ahora somos hermanos separados. Yo me acuerdo que a los 12 años yo me hice católico, era protestante, era bautista. Y cuando fui a la iglesia vi al padre Peña de la iglesia San Isidoro de Holguín, que para mí es un santo, predicar como un pastor evangélico, hablar de la Biblia, darnos Biblias a nosotros. Los hermanos ya somos hermanos, éramos separados, pero somos hermanos. Habla del Segundo Concilio Vaticano, abrirnos a las otras religiones, aprender de la ciencia, aprender de la psicología, aprender de la biología. Eso es lo que está, el trasfondo, que es lo que informa el ala progresiva de la iglesia y lo que lleva a Francisco a decir, tenemos que no cambiar, pero sí modificar. Centrar el dogma, centrar la moral, pero para el bien de la humanidad. Y si hace falta hacer ciertos cambios, lo vamos a hacer por el bien de la humanidad. Esa es la situación en que estamos. Para el ala de Francisco, el grupo, no la facción de Francisco, se le puede llamar así, retroceso es la aparición de la iglesia. Pero del otro lado entiendo los tradicionalistas que dicen sacrificar el dogma, comprometer, suavizar, ¿no? Significa el fin de la iglesia como la conocimos. Y acuérdate bien, en Francia hay un obispo que se separó de la iglesia, tiene su propia iglesia, la iglesia tradicionalista, el arzobispo Lefebvre. En otras palabras, hay gente que están dispuestos a llevar a la iglesia a la cima. Me parece a mí que este cónclave es sumamente importante, es una coyuntura importantísima para la historia de la iglesia en el mundo moderno, de evitar esa cisma. Hay pocos que se han ido, pero en este caso una cisma puede ser mucho, pero mucho mayor. Imagínate una iglesia católica totalmente dividida. Sería no solamente un escándalo, podría ser el fin de la iglesia católica como la conocemos en los últimos 2000 años. ¿Estaría en estos momentos desafiando la iglesia hacia lo que es el liderazgo de estas religiones monoteístas? Lo pregunto, profesor, porque existe también ciertas alas radicales de otras religiones y sabemos, no quiero mencionar y no quiero opacar lo que es esta ceremonia que estamos en estos momentos contando las horas, pero ¿puede afianzarse o este conflicto o lo que sucede en este cónclave puede alejarnos o no hacia la integración de las principales religiones del mundo? Sí, te voy a decir por qué. Porque mira, Francisco veía con mucho amor las religiones mundiales. Él veía a los musulmanes, veía a los budistas, veía a los hindúes, veía las religiones indígenas de las Américas. Si no me equivoco, él llevó indígenas a celebrar ceremonias religiosas dentro del Vaticano. Me acuerdo que los católicos estaban horrorizados. Decía, estas son religiones paganas, estos son ídolos. Y viene aquí Francisco y los trae a celebrar sus ceremonias religiosas, no solamente culturales, sino religiosas, dentro del mismo Vaticano. Francisco no veía esa división. Para Francisco, la gracia de Dios no está limitada al catolicismo ni al cristianismo. La gracia de Dios es universal. La gracia, el amor de Cristo los atrae a todos. Por eso él veía a un musulmán como un hermano, a un budista, a un hindú, un indígena. Y tú lo sabes muy bien. Francisco es el gran defensor de las culturas indígenas y siempre atacó a aquellas personas que tratan de destruirlas y quitar la esencia de esas culturas. Así que en ese sentido, la división que el dogma
ve, que el dogma sí lo ve, que la Iglesia Católica tiene solamente la verdad y que todos los que no están de acuerdo con ese dogma estrictamente interpretado no van a ver el cielo. Francisco no lo veía de esa manera. La gracia de Dios es mayor que la Iglesia Católica. Los tradicionalistas dicen, no, eso es sacrificar el dogma, sacrificar la moral de la Iglesia, y para nosotros es totalmente inaceptable, y esta gente está dispuesta a luchar por eso. Por eso digo, la Iglesia en este momento está en una coyuntura histórica muy, pero muy peligrosa, y esa explosión, ¿no? El punto de singularidad explota con Vaticano II, y ese conflicto, esa división se ha exacerbado, se ha vuelto más intensa, y me parece a mí que está cristalizada. Es decir, ese conflicto se ha hecho mucho más público con el papado de Francisco. Esas heridas, esas divisiones han salido a relucir de una manera sumamente pública y explosiva, y espero, por el bien de la Iglesia Católica, que no ocurra, y por el bien de la humanidad también. Profesor, ahora domésticamente acá en Estados Unidos, la presencia del presidente Donald Trump está viajando, lo hemos visto abordando el Air Force One, conversando con periodistas, hablando también de otros conflictos. Presencia importante de líderes del mundo. ¿Puede ser susceptible la Iglesia ante la presión, ante la visión que tienen en estos momentos los presidentes, mandatarios, dignatarios, que observan con mucho cuidado lo que pueda suceder? Sí, y déjame tocar brevemente un punto en que Francisco, todos somos imperfectos, Francisco no es la excepción, y él mismo lo reconoce siempre en su vida. Pero el Papa Juan Pablo II tuvo un impacto muy grande en la esfera geopolítica, porque se atrevió a criticar a la Unión Soviética, se puso del lado de solidaridad, ¿te acuerdas? Lech Walesa, una figura protagónica en la caída del Imperio Soviético. Todo el mundo dice Reagan, ¿no? Y la carrera armamentista con la Unión Soviética, pero no, el Papa Juan Pablo II jugó un papel protagónico para ayudar a desmoronar, ¿no? A derrumbar al Imperio Soviético. Me parece que Francisco podía haber, por ejemplo, lo hizo muy valientemente, criticar al presidente Trump con una postura antimigrante. Yo lo veo así, creo que Francisco lo veía así, pero no, por ejemplo, perdió la oportunidad de decirle a Chávez y a Maduro en Venezuela, sí, Trump está actuando de una manera que para nosotros es inhumana, no es justa para estos inmigrantes que están huyendo de su país que en condiciones desastrosas, en una dictadura, etcétera. Pero podría haber dicho a Chávez y a Maduro, ustedes son causa del derrumbe de Venezuela, y por qué mucha de su gente, millones de ustedes venezolanos, están huyendo del país, y ustedes tienen que cambiar. Esa postura me parece a mí que le falló en Venezuela, le falló en Cuba cuando se da las manos con Raúl Castro y le da un libro a Fidel, le falló en Bolivia cuando recibe una cruz con la hoz y el martillo. En otras palabras, es lo que esperamos de Francisco, y un papa como él, ¿no? Después del Concilio Vaticano II, una figura profética, una figura que se enfrenta a los imperios como los papas del medioevo, que no tienen pelos en la lengua, que le dice a los opresores de la derecha están oprimiendo y los opresores de la izquierda están oprimiendo. Y el Papa ahí, me parece a mí que falló. Fíjate, en Ucrania no le dijo a Putin que usted es el agresor. Es más, expresó una amistad con Cirilo, que para muchos de nosotros es simplemente un agente de la seguridad del Estado, un agente de Putin, una extensión de Putin. Me parece a mí que su posición falló, no tomó el lado de Ucrania como debía haberlo hecho. Déjame decir un detalle más. Bibi Netanyahu, el primer ministro de Israel, se tardó 3 días en ofrecer condolencias al Papa. Y eso no fue por accidente, porque los israelíes se sienten dolidos que el Papa Francisco usó con la guerra de Gaza, usó las palabras, esto tiene característica de genocidio. Y tengo una cosa, yo respeto al Papa, si el Papa ve que están muriendo miles y miles de palestinos indiscriminadamente por la guerra de Gaza, ¿ok? Hay que decirlo, y me parece que el Papa lo dijo sin pelos en la lengua. Pero el Papa le faltó decirle, jamás usted es un grupo terrorista, y los ataques de octubre 7 son ataques terroristas y antisemitas porque fueron dirigidos a personas simplemente por ser judíos. Si el Papa toma esa postura, me parece a mí que Bibi Netanyahu en este momento estuviera allí en el Vaticano, si no besándole los pies al Papa, por lo menos diciendo, Papa, trataste de ser justo y reconociste lo que pasó en octubre 7. Ese es el tipo de Papa que él aspiraba a ser, que no llegó allí a la cima, que no llegó allí a la cumbre, pero trató. Y en ese sentido hay que darle crédito y honor al Papa Francisco.
Profesor, muchísimas gracias. Hemos compartido con toda nuestra audiencia cátedra en el día de hoy. Muchísimas gracias por esta participación, sobre todo por estas reflexiones, lo que entre líneas y lo que también el conocimiento ofrece ante tanta historia que maneja en este caso con todo lo que nos ha relatado en el día de hoy. Un gran abrazo a la distancia, profesor. Espero verlo pronto. Muy amable. Oye, que Venezuela sea libre. Dios te bendiga. Amén. Igualmente, bendiciones en su casa y para usted también, profesor. Hasta la próxima. Seguro que Gracias, sí. Tato. Igual en Cuba. Conversábamos con el profesor Daniel Álvarez, profesor de Estudios Religiosos de la Universidad Internacional de Florida. Por otra parte, en Cuba, la Iglesia Católica dedicó una misa a la memoria del Papa Francisco que se llevó a cabo en la Catedral de La Habana. La Iglesia Católica en Cuba destacó este jueves el compromiso con el diálogo y las iniciativas de reconciliación entre naciones del Papa Francisco, fallecido el pasado lunes a los 88 años. En una misa dedicada al pontífice en la Catedral de La Habana, el nuncio apostólico Antoine Camilleri recordó la sencillez de Francisco. Su compromiso con el diálogo ecuménico e interreligioso, su apuesta por la paz, incluso en los conflictos olvidados, sus iniciativas de reconciliación entre naciones y su denuncia sin reservas de la guerra han hecho de él un valiente voz de fraternidad que encontró su máxima expresión en la encíclica Fratelli Tutti. Camilleri también destacó el cariño del Papa por la Iglesia y el pueblo de Cuba. El Papa Francisco quería mucho a este país, a la Iglesia en Cuba y al pueblo cubano. El nuncio apostólico encabezó la Eucaristía a la que asistieron el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el canciller Bruno Rodríguez y otros altos cargos del Ejecutivo, así como embajadores e integrantes del cuerpo diplomático. El gobierno cubano, así como el Partido Comunista y los medios estatales, han ensalzado la figura del pontífice tras su muerte. En el país caribeño se decretaron 3 días de duelo nacional. Francisco visitó Cuba en 2015, poco después de que se restablecieran las relaciones con Estados Unidos, y se convirtió en el tercer papa consecutivo que viajó a la isla, tras sus 2 inmediatos predecesores, Juan Pablo II y Benedicto XVI. En Cuba celebró 3 misas multitudinarias, mantuvo un encuentro informal con el expresidente Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana, y pidió justicia, paz, libertad y reconciliación. Este es el escenario que en estos momentos toda la feligresía del mundo entero está aguardando, abrazando ante lo que va a ser para el día de mañana la culminación de la ceremonia fúnebre con la conclusión para este sábado ante la despedida del Papa Francisco.